ahora que se está acercando el verano y que muchos de nosotros, ojalá todos tengamos algunos días de vacaciones, me puse a pensar, para preparar este retiro, en lo necesarias que son precisamente las vacaciones y en lo necesario que es el descanso. Y me acordaba de esa expresión de Stephen Covey, de su famoso libro, donde habla de los principios, los hábitos de las personas altamente efectivas. Y uno de los hábitos es afilar el hacha. ¿Qué significa afilar el hacha? Él se refiere a un conjunto, a una historia donde hay un conjunto de leñadores y hay unos cuantos que están trabajando durísimo, cortando árboles, pero no paran, no paran. Están ahí un árbol detrás de otro y después de unas horas estos leñadores ya no pueden con su alma, están agotados y van lentísimos, ya no avanzan, ¿no? Y a su lado está otro leñador que corta un árbol, dos árboles y se retira tranquilo, se sienta, afila el hacha y después de afilar el hacha regresa, corta otros dos árboles, regresa, afila el hacha, descansando, sentado, vuelve a cortar árboles y con mucho menos esfuerzo logra muchísimos mayores resultados. ¿Por qué? Porque tiene el hacha afilada, entonces su hacha corta, mientras que la de los otros, después de un tiempo, ya no corta su hacha. Entonces, para este autor es sumamente importante afilar el hacha. Y por afilar el hacha entiende, pues, renovarse constantemente, entiende pararse, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿A dónde voy? Porque si no, el ritmo nos atrapa. Afilar el hacha también es saber descansar, estar formándose constantemente. Significa también crear conexiones con los demás, porque uno descansa, uno aprende, uno se renueva. Es decir, afilar el hacha es mejorarse constantemente. Y por eso me llamó mucho la atención hace unos meses, platicando con una señora en una tienda. Estábamos hablando precisamente del descanso, de las vacaciones. Me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, que esta señora me dijo: padre, yo no tengo jamás vacaciones, jamás. Y no solamente no tiene vacaciones, sino que también trabaja en el domingo. Incluso el domingo esta señora trabaja. Y yo le dije: oiga, pero ¿por qué no protesta a su jefe? Eso no es justo. Y me dice: no quiero perder mi trabajo. No quiero perder mi trabajo. Y si yo protesto, mi jefe me ha dicho que hay otras muchas personas que se están peleando por este puesto. Entonces, la mujer no tiene ni vacaciones ni domingos, lo cual está horrible, está horrible. Para esta persona está sufriendo un atentado a sus derechos fundamentales y la persona que lo está contratando está cometiendo un pecado gravísimo, sí, gravísimo. Entonces, no quiero detenerme en eso, simplemente comentar que necesitamos un descanso. Necesitamos un descanso. A mí me hace pensar mucho esa frase del Evangelio donde dice: levántense y alcen la cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo diario nos obliga a estar con la cabeza hacia abajo. Y uno tiene, obviamente,
que estar con los pies en la tierra y mirando si está cocinando, pues tiene que cocinar, tiene que fijarse en lo que está cocinando, porque si no se le quema, ¿no? Y si uno está manejando, pues tiene que estar pendiente del volante, porque si no se estrella, ¿no? Y si uno está en la oficina, pues tiene que estar pendiente de la computadora. Entonces, pero si estamos siempre en esa postura, volteados hacia abajo, ¿qué pasa? Pues que nos sale una joroba. Esa no es la posición natural del ser humano. Al final terminamos con una perspectiva que no es la adecuada. Dios nos ha creado de pie para mirar al cielo. Si uno está trabajando constantemente mirando hacia el suelo, le sale una joroba y su visión del mundo se distorsiona. Su visión del mundo se corrompe. ¿Por qué? Pues porque después de estar tanto tiempo jorobado, lo único que ves son tus pies, es el suelo. No. Hay que levantar la mirada, hay que levantarse y alzar la cabeza. ¿Por qué? Porque si no, miramos el árbol, pero perdemos de vista el bosque. Y entonces agigantamos los problemas que no son tan grandes. Y descuidamos cosas que sí son sagradas, que son importantes. Y entonces por eso es tan importante el descanso. Es preciso levantarse, alzar la cabeza, necesitamos libertad, necesitamos descanso, necesitamos distendernos por un ratito. Esto es un mandamiento de Dios porque sabe cómo estamos hechos, sabe lo que necesitamos. Sabe que para vivir de verdad como seres humanos tenemos un alma que cuidar y tenemos una familia que amar y con la que convivir. Y tenemos un Dios con el que tenemos que tratar y al que tenemos que adorar. También tenemos un cuerpo que tenemos que atender. Para eso necesitamos el descanso. Por tanto, alzar la cabeza, es decir, de la materia a los valores del espíritu. Y el descanso no solamente es una necesidad del ser humano. Dice en la Sagrada Escritura que Dios, después de crear todo, descansó. Si del descanso fuera simplemente una necesidad del ser humano por su limitación, jamás se atreverían a decir que Dios descansó. ¿Sí? Cuando la Sagrada Escritura dice que Dios descansó, quiere decir que el descanso no solo es una limitación del ser humano, una necesidad, bueno, se cansa y por tanto, pues necesita descansar, ¿no? El descanso es gozar de lo realizado y por eso Dios goza con su creación y se toma un descanso para gozar de lo que ha hecho. No porque esté cansado y necesita reponer fuerzas. No. Dios descansa porque quiere gozar con lo que ha hecho. El descanso no solamente es una limitación del ser humano, sino es gozar de lo realizado. Y por tanto, el descanso en esta vida, aquí abajo, es un símbolo, es un reflejo de lo que va a ser el cielo. En el cielo gozaremos plenamente de ese trabajo realizado en esta vida. Ese es el cielo. No vamos a estar ahí simplemente sin hacer nada tocando el arpa. No. La idea del cielo es gozar con lo realizado, gozar con todo lo que hemos hecho en esta vida y gozar con Dios. El sábado en el Antiguo Testamento era un día de descanso consagrado al Señor. Las dos cosas son importantísimas.
Hemos hablado del descanso, pero no basta simplemente que sea un día de descanso. Tiene que estar consagrado al Señor. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 2, dice: como Dios descansó después de la creación, bendijo ese día y lo hizo santo. Dios bendijo el sábado y lo hizo santo. Santo significa que pertenece al Señor, que está consagrado al Señor. Santo es aquello que es para Dios, y por eso el sábado en el Antiguo Testamento se consagraba para Dios nuestro Señor. Y se convierte en el libro del Éxodo en un mandato. En el capítulo 20, versículo 8, dice: recuerda el día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día del sábado es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Fíjense qué bonito. Aquí hay una idea que es hermosísima. Dios pide al pueblo de Israel que el sábado no trabajen porque es día santo, que le pertenece a Dios, que se lo tienen que dedicar a Dios. ¿Y Dios cómo quiere que santifiquen ese día? Descansando. ¿Qué es lo que quiere un papá de su hijo? Que esté bien, que esté bien, que esté contento, que esté sano. Entonces, detrás del mandato del sábado está esa voluntad del papá que quiere a sus hijos sanos, que no quiere a sus hijos todo el día, toda la vida, volcados sobre el trabajo, volcados sobre sus necesidades. Quiere que descansen, que se alegren, que estén contentos, que estén sanos. Por eso, el sábado era día de descanso consagrado al Señor. Y esa consagración al Señor consistía en que descansaran. Qué bonito, ¿no? No les pedía que hicieran grandes cosas, grandes sacrificios. No. Conságrame tu día descansando. Qué bonito. En el Nuevo Testamento, como sabemos, el sábado se traslada al domingo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el día de la resurrección fue el día después del sábado. Y como era el día de la resurrección, se llamó domingo. Dominus en latín significa el Señor. Entonces el día del Señor, el día de su resurrección, pasó a ser el día de descanso, el día que había que santificar. Del domingo podemos decir lo que dice el Salmo 118. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El domingo tiene que ser un día de fiesta. ¿Sí? Este retiro quiero que sea una promoción del domingo y también de las vacaciones, ¿no? Pero sobre todo del domingo, que sea un día de alegría, un día de fiesta. San Jerónimo definía el domingo así: el domingo es el día de la resurrección del Señor, es el día de los cristianos, es nuestro día. Nuestro día. ¿Cuál es el día de los cristianos? El domingo. El domingo. Por eso el domingo se tiene que notar quién es cristiano. En el domingo, por el modo como vives el domingo, se tendría que notar que eres diferente, que eres cristiano. Y fíjense que esto los primeros cristianos lo vivían incluso antes de la semana, antes de que el calendario se estableciera por semanas. Ellos ya
vivían su calendario aparte, ¿sí? El calendario romano iba por un lado y el calendario cristiano iba por otro. Los cristianos sabían, hoy es nuestro día. En el calendario romano era un día normal, tenían que trabajar, pero ¿qué hacían los cristianos? Madrugar, porque era un día de trabajo, no podían ausentarse, madrugaban para tener la celebración de la misa y luego vivir el día con una especial intención, con una especial alegría, con un especial amor. O sea, el cristiano vivía diferente el domingo. ¿Cómo santificar el domingo ya en la práctica? ¿Qué significa para un cristiano santificar el domingo, el día del Señor? En primer lugar, santificar el domingo significa participar en la Santa Misa. Es lo primero y más importante del domingo. La Santa Misa, que como sabemos es la actualización del misterio de la redención. Se hace nuevamente presente en el altar el sacrificio redentor de Jesús. Cuando asistimos a la misa estamos asistiendo a un nuevo Calvario, o al mismo Calvario renovado, para ser exactos. Entonces no hay nada más importante en la vida, en la iglesia, en el mundo, que una misa. No hay nada más grande que podamos ofrecer a Dios que una misa. No hay mejor forma de agradecer a Dios que una misa. De nada podemos sacar más fruto para nuestra alma que de una misa. Todo lo que la Iglesia necesita está en la Eucaristía. Todo lo que cada uno de nosotros necesita para su alma, para su familia, está en la misa. Por eso, como la Iglesia considera que es tan importante, la Iglesia como mamá, como a veces los niños son un poco necios, nos dice, mira, esto es tan importante que si no vas, es pecado mortal. ¿Entiendes? Esto es tan importante, tan sagrado, que si no vas el domingo por una razón justificada, si dejas de ir a la misa, ofendes gravemente a Dios. Claro, si tu trabajo te lo impide, porque hay trabajos que impiden, ok. Si tienes a alguien enfermo que tienes que estar cuidando, vale. Que estás viajando ese día, vale. Pero si simplemente querías dormir más, ¿sí? O si simplemente pues, te daba flojera, se está tan a gusto en casa el domingo en pijama, viendo una serie, sin tener que cambiarse, qué flojera ir a misa. Bueno, cuando es por flojera, cuando es por indiferencia, es pecado grave. ¿Por qué? Pues por sentido común. Imagínense ustedes que les invitan a una boda, a una graduación, y ustedes al final no llegan. Y no llegan simplemente porque les dio flojera. ¿Qué va a pensar esa persona de su amistad? Pues va a ser lógico y va a decir, yo no soy importante en la vida de esa persona. Esa persona prefirió quedarse en su casa que venir a mi fiesta. Por eso la Iglesia nos dice, a ver, despierta, esto es importantísimo. Santificar el domingo por la participación en la Santa Misa. Y claro, tiene que ser una participación activa. Antes se hablaba de ir a misa o oír misa. No. Se trata de vivir la misa y ofrecernos al mismo tiempo con Jesús al Padre y recibir su palabra y recibir sus gracias.
Sí, eso es vivir la Santa Misa. Vivirla para poder enseñarla a los hijos. Cuando uno vive la misa y disfruta la misa, los hijos lo notan. Los hijos lo notan. Y resulta mucho más fácil que vengan contigo. Pero si ven que tú vas de mala gana, ¿sí?, que vas por obligación, que vas para no tenerte que confesar de no haber ido a misa, los hijos lo notan. Los hijos lo notan. Y claro, a ellos les da todavía más flojera, ¿sí?, porque no comprenden lo que hay detrás. En cambio, si te ven a ti con ilusión, si el sábado en la noche te ven deseando que llegue el domingo para ir a misa y recibir al Señor, los hijos eso lo ven, eso lo ven. Claro, no falta el adolescente terco que no entiende, lo sabemos. Pero si te ven ilusionado, ilusionada, expectante del domingo, expectante de la misa, que no dices, ay, ojalá no sea de precepto este día. Sí. O sea, de tu actitud va a depender también lo que tus hijos quieran. Sí. Entonces, para santificar el domingo, primero, participar en la misa. Pero también no basta participar en la misa. Un buen cristiano también santifica el domingo descansando como cristiano. Descansando como cristiano. Dios quiere que descansemos. Dios quiere que le demos gloria al domingo, que le consagremos el domingo descansando. Y que sea un día de alegría y que sea un día de felicidad y que sea un día lleno de enriquecimiento personal y lleno de Dios. Lleno de enriquecimiento personal. Es decir, no basta simplemente el domingo no hacer nada y quedarse ahí tirado en el sofá. No. Dios quiere que ese día lo aproveches para crecer, que termines el domingo siendo mejor, siendo más culta, estando más sana, habiendo convivido con tu familia, habiéndote formado, habiendo hecho experiencias conviviendo con alguien. ¿Sí? Dios quiere que el domingo se lo consagres siendo mejor, enriqueciéndote, con una buena lectura, una buena película, una buena conversación, un buen paseo, en contacto con la naturaleza, escuchando la música, yendo a un museo, yendo a un concierto que sea digno de un cristiano, ¿no? Dios quiere que te enriquezcas. Ese es el modo como Él quiere que le consagres el domingo. Quiere que sea un día de enriquecimiento personal y un día también lleno de Dios. Un día donde reces un poquito más que de ordinario. Entre semana pues tienes que trabajar, a lo mejor madrugas, llegas tarde, no te da tiempo, pero el domingo puedes tener un ratito más. Y puedes tener un ratito para formarte. Claro que sí. O puedes tener un tiempo para evangelizar, como hacen en familia misionera. Qué bonito dedicar algún domingo eso, a compartir tu fe con los demás. Compartirlo en familia, anunciando el evangelio a los demás, ayudando a los demás. Es una forma muy bonita de santificar el domingo. Pero como les digo, hay infinidad y ahí cada familia pues tiene sus gustos, tiene su personalidad. No es que todos tengan que hacer lo mismo, pero sí tiene que ser un día consagrado al Señor. Por la participación, por la vivencia de la misa y por un descanso lleno de Dios y lleno de enriquecimiento personal. Termino con una reflexión que hacía San Juan Pablo II. Todo lo que les he dicho no me lo he inventado, Lo he sacado de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini, que es sobre el domingo. ¿Sí?
Claro, ahí dice muchas más cosas, ¿no? Pero lo he sintetizado. Él, en un determinado momento de la carta, dice, ¿recuerdan cómo empecé mi pontificado? Comencé mi pontificado diciendo, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Dice, bueno, quisiera que esa frase con la que inicié mi pontificado la apliquemos al domingo. No tengan miedo de dar su tiempo a Cristo. No tengan miedo de dar su tiempo a Cristo. El descanso de este día es una gracia que se ha de pedir, no solo para vivir con plenitud las exigencias de nuestra fe, sino para dar una respuesta concreta a los anhelos más íntimos y auténticos de cada ser humano. El tiempo ofrecido a Cristo nunca es un tiempo perdido, es el tiempo mejor ganado. Así que en este retiro les invito a vivir el domingo, a disfrutar el domingo, a santificar el domingo como Dios quiere, como cristianos. Que así sea.